Dios le bendiga, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En este día, domingo, vamos a realizar nuestro culto, nuestro momento de comunión con Dios que debemos llevar a cabo cada semana. Nos encontramos ahora en Ilmenau, en Alemania, y vamos hoy a meditar en un tema en relación a las personas que tienen una fe ciega. A veces hay personas que conocen de Cristo, pero no entienden sus mandamientos ni los han leído. Otras personas, al revés, ellos sí conocen los mandamientos de Dios, pero no los cumplen. Vamos ahora, hermanos, a orar. Señor Dios, te alabamos, te damos gracias, Señor. Ayúdanos hoy a servirte, a hacer lo que te agrada, Señor, a meditar en tu palabra. Danos entendimiento para poder comprender el mensaje que tienes para nosotros. Ayuda a tus hijos, Señor, y en general a las personas que te aman, a los que buscan tu presencia. Lo piden en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, ¿cómo están? Los que pueden entender en español, sea de Latinoamérica, España, o en general, ¿no?, de cualquier parte del mundo que puedan oír este mensaje. Sé que pronto también estarán, Dios mediante, en otros idiomas. Vamos hoy a hacer este pequeño servicio, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es un servicio real, pero es un ejemplo para poder seguirlo. Sé que ustedes conocen de Dios, sé que en diferentes partes de ese continente europeo las personas han decidido seguir a Cristo, han tomado esa decisión, pero sé que para muchos de ustedes la relación con Dios es muy diferente o especial porque es algo que ustedes mismos en su vida diaria han ido experimentando con Dios, han ido experimentando con Él, pero no ha habido como una guía externa que les diga o que les muestre exactamente un camino específico, por lo cual cada uno tiene una forma propia de seguir a Dios o de pensar cómo debe vivir, el cual es especial porque esto prueba que auténticamente han decidido hacer este cambio en sus vidas. Pero si lo dejamos así, posiblemente eso sea muy largo, ya que las cosas cuando no tienen una guía o un programa, puede que no lleguen o que se alargue o que por último simplemente se desanimen porque piensan que no han tenido esa madurez en las cosas espirituales en su vida diaria. Hoy vamos a guiarnos de este servicio. Es un ejemplo general. Ustedes pueden hacer alguna variación en los tiempos, en el orden. Pero lo importante es que tenga estas partes: la lectura bíblica, la oración, un momento de alabanzas con coros o himnos, un momento para agradecer al Señor, las ofrendas y finalmente, bueno, una despedida. Ustedes pueden añadir algo más, tal vez algo especial que ustedes puedan hacer, siempre y cuando sea glorificar el nombre de Dios y siempre con cuidado a la hora de hacerlo. Pero hoy vamos a ver principalmente el esquema o la forma. Entonces, comenzamos con una oración. Esto se puede hacer antes de que ustedes comiencen el servicio o lo pueden hacer durante el servicio, pero es mejor antes, para que ustedes estén preparados y Dios pueda obrar en ustedes, porque si no, los problemas que han tenido hasta ese momento y tantas dificultades que seguro han experimentado tienen su mente distraída y no se van a poder concentrar. Por eso primero tienen que orar y esto debe ser antes. Podemos orar de la siguiente manera: Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por tu amor. Te pido perdón por mis pecados, ayúdame en todo lo que hago, Señor. Fortaléceme, te pido perdón por mis faltas. Y hoy también, en este momento, voy a comenzar este tiempo de especial, Señor, de comunión contigo. Ayúdame para estar concentrado en tu verdad, porque yo sé que si pongo todo en tus manos, tú me ayudarás. Te pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. De esta forma hemos dejado las cosas en sus manos y vamos a continuar. Seguidamente, cuando uno ya tiene claro lo que va a hacer, vamos a leer un pasaje en la Biblia. Usted tiene su Biblia, normalmente entiendo en español o en otro idioma. Usted tiene su Biblia, por ejemplo, aquí tenemos una Biblia. Esta Biblia es de estudio bíblico. Vamos hoy a leer sobre la historia de un hombre que era ciego, que Dios había sanado y había permitido eh, ver por primera vez, porque era ciego de nacimiento. Leemos en el libro de Juan. Libro de Juan, estamos en el capítulo 9. Vamos a leer verso 8 en adelante. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los vecinos
Y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, y me untó los ojos, y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Este mensaje es un resumen de cómo Dios hizo un milagro con este hombre, que no podía ver. Ustedes se imaginarán cómo es la vida de un hombre ciego, un hombre que no tiene contacto con el mundo exterior, al menos en cuanto a los colores, cómo es su vida en la parte emocional, en la parte social, en su trabajo, en la parte educativa, en general en su forma de vivir cada día, todos los problemas que tiene, cómo se siente solo, aislado, a veces eh, algunos tienen ciertas facilidades tal vez para caminar, para poder llegar a tomar el tren o poder subir a un bus. Algunos a veces tienen animales que los ayudan a caminar, otros ya por la edad a veces tienen que estar en casa. Pero en general es muy difícil ver a alguien ciego que esté o que sea público, no una persona conocida, que esté en los medios de comunicación, en los periódicos, que esté tal vez no constantemente saliendo a dar sus opiniones, porque normalmente las personas ciegas se las tiene a un costado, porque ellas mismas a veces no logran poder superar ese problema. Es muy difícil para ellas, tal vez también por la vergüenza o porque si no tienen, como decir, los ojos claros, ¿cómo les verán? Pero podría ser en un futuro que este problema se pueda superar y aún así con todos esos problemas puedan tal vez exponer, presentar, hacer distintas actividades como cualquier persona lo hace. Pero en este caso hay algo más importante o algo aún más deseado, es poder volver a ver. Y el Señor Jesús hizo este milagro con esta persona. Ahora vamos a cantar al Señor. Usted tiene tal vez un himnario, tantos que hay en cada país. Tengo aquí este que es en español, Melodías Celestiales. También hay uno en alemán que es idéntico, pero cambia ya los himnos, son otro tipo de himnos, pero tienen el mismo formato. Si no tienen un himnario, tendrán alabanzas que pueden encontrar en el internet, pero con cuidado en seleccionar cada una de ellas, porque siempre tienen un tema distinto, una utilidad diferente. Tienen que buscar las canciones de adoración o de alabanza a Dios, principalmente para un servicio, porque en este tiempo lo que buscamos es concentrarnos y entrar en comunión con Dios. Buscamos separarnos del mundo un momento y concentrarnos en Dios, en escuchar su palabra. Sé que no todos pueden tal vez interpretarlo, entenderlo, pero pidiendo ayuda del Señor, Él le va a ayudar. O si no, también puedas asistir a una iglesia donde pueda ir cada domingo. O si no, también puede ver videos en internet de mensajes también de algunas personas. Pero siempre con cuidado porque hay que entender qué predicadores transmiten un mensaje auténtico o cuáles otros tienen mensajes como que confunden o que están desviados de la Biblia. Lamentablemente, así como ustedes se cuidan en tantos aspectos, ¿no? Para evitar que les pase algo malo, también en la parte espiritual existen las personas que predican mensajes incorrectos para tener un provecho de los demás. Son muy pocos, claro que sí, comparado con el total, pero a veces en el Internet puede ser que estos muy pocos tengan mayor presencia. Entonces, es importante oír y tener claridad. Y si no sabemos aún diferenciarlo, entonces todavía no es momento de verlos, porque podemos confundirnos y terminar creyendo cosas que no son. Tal vez hay que llevar a unos primeros temas bíblicos para poder diferenciar. Vamos a alabar a Dios con el himnario. Está en español, tenemos siempre que escoger, puede ser uno o dos himnos. Y sé que puede variar el estilo en cada país, ¿no? De los himnos, pero estos son a veces solamente para cantar con la voz, pero también hay su versión en internet con música. Vamos a cantar el himno número 8, La Siembra. Este es un mensaje con el fin de que otras personas también puedan venir a Cristo. Cantamos. Sembraré la simiente preciosa
del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, más allá en la mansión del Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, más allá en la mansión del Señor. Sembraré en corazones de piedra la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, más allá en la mansión del Señor. Amén. Amén. Ahora el número 39, titulado Santa Biblia. Este también tiene un mensaje muy bello que resume el mensaje de Dios en la Biblia. Número 39. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi ser vas guiando por la fe a las fuentes de amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. La Biblia es un tesoro porque allí encontramos los mandamientos de cómo comportarnos, porque si no los conocemos, seguiremos haciendo cosas incorrectas que nos traen mal a nuestra vida y no sabremos por qué vienen esos males. Y algunos, inclusive por el error, podrían pensar que viviendo aún como cristianos o como seguidores de Cristo, las cosas salen mal. Lo que sucede es que hay muchas de las cosas que hacemos que no sabemos que están mal. Por eso dice la Biblia que estamos ciegos, porque no es que no queramos cambiar o que no esté nuestro deseo el ser diferentes, sino que no nos damos cuenta, no lo vemos. Y aunque esté a nuestro delante el mensaje diciendo cambia esto, como estamos ciegos, no lo vemos. Esto es el mensaje, es que está en el interior de esta historia de un hombre que fue sanado, ciego de nacimiento. Vamos a meditar en el libro de Juan. Juan, un apóstol, un hombre que era muy joven cuando conoció al Señor Jesús, aproximadamente, digamos, unos 18 años, 20 años. Este hombre se centró principalmente en la parte espiritual, es decir, en la parte que Jesús transmitía como algo doctrinal. No tanto se centró en las parábolas, sino en un mensaje profundo, pero que al mismo tiempo era muy útil, por no decir hasta lo más básico que debiéramos saber de Cristo. Por eso él mismo lo escribió, porque son los fundamentos
lo más básico y al mismo tiempo lo más importante. Y por último, hasta lo suficiente, pero a veces no los conocemos. Este es un milagro que el Señor Jesús realizó y el apóstol San Juan nos describe cómo sucedió o qué problemas hubieron dentro de esto. Lo encontramos en el libro de San Juan capítulo 9, titulado Jesús sana a un ciego de nacimiento. Recordemos que era de nacimiento, es decir, no se volvió ciego por una enfermedad, sino ella había nacido así. Esto en parte dificulta más el milagro, pero también es un hombre que nunca había visto, por lo cual cuando él vio fue algo maravilloso, fue algo único que él experimentó. Leemos del versículo 1 en adelante. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Por esto dijeron sus padres: Edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Ya os lo he dicho, y no lo habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que cree en él? Él le dijo: Jesús. Pues le has visto. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esta es la historia en el capítulo 9 del libro del apóstol Juan. Como historia, como milagro, el mensaje es claro, ¿no? Dios tiene poder para sanar a una ceguera o la ceguera de nacimiento. Algo maravilloso, porque dice que nunca había pasado esto antes. Eh, Algo que enojaba a los fariseos, porque ellos enseñaban que, por ejemplo, que el domingo o el día de reposo no se podía hacer ningún tipo de trabajo en general. Y esto incluía aún el sanar a personas. Entonces, cuando Jesús sana, ellos lo toman como una desobediencia a sus mandamientos, a su doctrina, por lo cual lo ven como algo que va en contra de lo que ellos enseñan y de lo que ellos han ya proclamado como lo correcto. Esto es algo preocupante para ellos, porque si lo hace a través de algo bueno, que es un milagro, quiere decir que Dios está a favor de que se hagan sanidades en el día de reposo. Eso significa que ellos están mal en su forma de ver las cosas. Era reposo, pero para hacer el bien podían a través un momento descansar o dejar de descansar. Pero ellos no podían aceptar eso, porque implicaría que tal vez otras doctrinas también estarían mal, y posiblemente en poco tiempo se quite todo lo que ellos han por años guardado y pierdan su poder sobre los judíos, su economía, porque con ese poder religioso que tienen, también tienen un poder económico de lo que cobran, de lo que piden, de lo que son vistos como los que mandan sobre los judíos, y de alguna manera reciben algún tipo de favor de los romanos, algún tipo de beneficio o de respeto. Finalmente el Señor Jesús se revela diciendo que Él le ha sanado, que Él es el hombre, ¿no?, que le curó, y que ahora, bueno, agradezca al Señor. Pero ¿cuál es el mensaje espiritual, que es el que Juan va a rescatar de esta historia? El mensaje está en una comparación que el Señor Jesús hace al final. Les dice, ¿no? Ellos le dicen: Señor, nosotros no somos ciegos. Esto dicen los fariseos, que eran hombres que tenían una secta, una religión. Dentro de los judíos había una religión dominante dirigida por los fariseos. Ellos eran hombres, personas que por algún motivo tenían más poder, más economía, más fuerza en el pueblo, y que ahora habían llegado a estar como un partido político que tenía un poder total. Pero de paso lo compartían con otros, pero que eran en menor escala. Ellos eran los principales. Y dentro de su política, de su forma de decir cómo se deben hacer las cosas, incluía algunos mandamientos bíblicos, pero también costumbres que ellos habían ordenado y que ya tenían cientos de años en el pasado, que ellos habían acumulado en varios libros. Y como con ese tipo de forma de vivir hace que con el tiempo siempre hayan cada vez más mandamientos y cada vez sea más difícil cumplir aparentemente la voluntad de Dios, porque como en el tiempo se van añadiendo cada vez más, puede ser hasta imposible soportarlo. Por eso es que en esas épocas tantas cosas habían ya añadido, que ya en el día de reposo, de lo que la Biblia solamente decía descansar para de una manera buscar a Dios, había llegado al extremo de decir que era imposible hacer ninguna actividad si no solo estar sentado en el templo. Y ni siquiera cosas correctas como ayudar al prójimo, al necesitado, a alguien enfermo. Ese era el nivel ya que había llegado en tantos años, ¿no?, de religiosidad. Porque la religiosidad tiene el detalle que nunca va para atrás.
Si un día algo sucede, eso se registra como, se puede decir, ¿no? Como algo que va a restringir más la libertad. Y ya tanto se había restringido la libertad que ya era imposible hacer más. Ahora, ¿cómo es posible esto? Por ese mensaje de Cristo, ¿qué mensaje tiene para estos fariseos? Eran hombres que eran prácticamente hombres perversos, porque no creían ni en Dios ni cumplían sus mandamientos, solamente los tomaban y les añadían cosas solo como una forma de justificar que ellos merecen el poder, pero ellos mismos no los cumplían. Y tampoco les importaba si los demás lo cumplían, solamente querían mantener una forma de moral en la cual ellos siempre hacían cumplir sus mandamientos, como una forma de decir, el que se opone a esto, muerte. Y como solo ellos son capaces de cumplirlo, ellos siempre estarán en el poder, porque eran mandamientos que ya eran imposibles, prácticamente había que ser un hombre rico para poder cumplirlos y no tener que trabajar, porque tenían incluso un mandamiento que decía que como la Biblia dice que tienes que tener los mandamientos de Dios, dice, ¿no? En tu frente, en tu, se puede decir, ¿no? En todas tus paredes de la casa, es algo que implica que debes de leerlo diariamente. Pero ellos lo habían tomado literalmente. Habían ordenado que como la Biblia dice que debe estar en tu frente sus mandamientos, ellos habían escrito en una pequeña hoja una serie de mandamientos bíblicos, pero en letra muy pequeña para que entre. Y lo habían enrollado y se lo habían pegado en la frente. Claro que para que se cuide, no estaba dentro de una cajita. Entonces, eso estaba en su frente como una vincha, ¿no? Ahí estaba. Pero para eso había que tener cierta economía para comprar ese objeto o para escribirlo en un pergamino, una letra tan pequeña. Aparte, había que no trabajar, porque si tú estás trabajando, ¿cómo puedes tener eso ahí? Te va a dificultar, imposibilitar el trabajo. Pero ellos sí podían hacer eso porque no tenían una economía que dependía de ellos, sino ellos ya recibían un sueldo o un tipo de ingreso por sus negocios, por las cosas que ellos podían hacer. Eran mandamientos solamente para que nadie más los pueda cumplir y por lo tanto solo ellos puedan ser parte de la jerarquía, de los que dominan. El Señor Jesús hace este milagro con el fin de que las personas y ellos mismos se den cuenta que están equivocados, que su forma de ver las cosas no están bien. Para eso tiene que ir contra algo que ellos tienen como correcto y que es muy conocido. Es que los días de reposo, que en ese tiempo era sábado, pero ahora también será domingo o será los domingos, se vea como un error al hacer este milagro. Porque este hombre, como era muy conocido, él al sanar el domingo o el día de reposo, prueba de que Dios estaba con él. Es decir, Dios estaba tolerando, aceptando hacer milagros ese día. Por lo tanto, estaban mal los fariseos. ¿Y ellos qué iban a hacer? No van a aceptar que está mal porque el pueblo se les puede revelar porque supuestamente ellos son infalibles. Y los pueden expulsar. Y Jesús podía inclusive ser el nuevo, se puede decir, el gobernador, el nuevo líder, el nuevo que va a quedarse con toda la economía, con todo el poder. Ellos no querían perder eso. No le iban a permitir. Ya no les era de importancia si era algo bueno o no, o si era algo bíblico o no. Simplemente querían mantener su poder y su control. Eso les llevó a que a pesar que Jesús hizo este milagro, que era evidente de que ellos estaban equivocados en su forma de enseñar, inclusive había personas testigos que decían que si este hombre sí era ciego, porque aquí están su papá, su mamá, que ellos dicen que es así, nosotros lo hemos visto desde niños, ¿entienden? Hemos visto cómo él mendigaba, el mismo hombre dice, no, yo he sido sanado, pero aún así los fariseos deciden no aceptar, uno, que Jesús les sanó. Es decir, para ellos este hombre está mintiendo. Luego, si aceptan que sí fue sanado, dicen, no fue por Jesús, porque él es pecador, porque él te intentó sanar domingo. Es imposible que Dios le haya ayudado. Así que hasta estaban pensando que si es que se sanó fue por obra de demonios, de personas, de seres espirituales malos, porque Dios no pudo haber estado a favor de esa sanidad porque fue día domingo que la ley prohíbe, o nuestra ley prohíbe no hacer nada. Entonces, para ellos, por último, el diablo o alguien malo lo había sanado, pero menos Cristo. Entonces, ese nivel de dureza, ¿no? De nivel de abstenerse de ver la realidad o de conocer la verdad, es que llevas al nivel de explicarlo, las cosas que están sucediendo, de una manera que te alejas totalmente de la realidad.
Y cuando es hasta imposible negarlo, llegas a extremos de inventar cosas hasta increíbles, cosas que no tienen ningún sentido. ¿Pero por qué? Porque no quieres aceptar. Porque también si lo aceptas no te conviene, porque perderías tu poder, tu cargo. Se entiende en ese aspecto por qué no lo van a aceptar, ¿no? A mí sería raro que lo acepten, pero no todos pues están en esa condición de un fariseo. No es que si tú cambias vas a perderlo todo o puedes morir, porque los fariseos podían morir porque los podían apedrear por mentirosos. No están las personas en ese nivel para no querer cambiar a la verdad de Cristo. Posiblemente puedas perder esta dignidad, cierto orgullo, ¿no? De que pensaste que tenías la razón, pero puedes cambiar. Pero por último, el Señor Jesús le dice a ellos, ustedes también están ciegos, pero de una manera indirecta, ¿no? Ellos se dan cuenta, dicen, Señor, nosotros no estamos ciegos, le dicen. Y el Señor Jesús les responde de la siguiente manera, que también es una enseñanza. Es verdad, le dice, no están ciegos porque ven, pero al mismo tiempo, espiritualmente, que les dice lo mismo. Es cierto que ustedes sí conocen los mandamientos, es decir, en su interior, ustedes, fariseos, sí saben que el domingo se pueden hacer milagros. Saben que casi todo lo que ustedes enseñan no es de Dios, sino es de ustedes mismos. O sea, ustedes no es que son personas inocentes que creen que sus mandamientos son de Dios, ¿no? O son personas inocentes, ¿no? Que han nacido en esa religión y que de verdad piensan de que todo lo que está en sus libros de costumbres, de verdad Dios los ha dado. No, ustedes sí saben que, que esas costumbres, esas leyes las han dado ustedes mismos, o sus antepasados, o sus otros fariseos, ¿no? Ya que han fallecido. Ustedes sí saben que es así, sino que a pesar de eso, ustedes enseñan como que esto fuese de Dios. Por eso le dice él, de verdad ustedes no están ciegos, ustedes ven. Es decir, tal vez el pueblo está ciego, porque ellos sí piensan de que estos mandamientos son de Dios. Eso de no sanar un domingo, ellos sí creen que es de Dios. Por eso ellos son los ciegos a los cuales yo he venido a libertad, a dar la luz de Dios, la luz del mundo, para que vean que no es así, que Dios sí quiere que haya sanidad, que haya que hagan el bien el domingo. No es solamente estar escuchando en el templo. Pero a los fariseos le dicen, no, o mejor dicho, es cierto, dice, ustedes no están ciegos, ustedes sí saben que está mal lo que hacen. Pero por eso mismo le dice él, ustedes tienen más pecado porque ustedes, sabiendo que está mal lo que enseñan, lo siguen enseñando, lo siguen haciendo y siguen, ¿qué se puede decir? Practicando, sabiendo aún que está mal. Les dice, su pecado permanece. Tal vez el pecado de estos hombres, ¿no? Se puede entender porque no saben. Tal vez se puede decir, son inocentes tal vez en su interior. Por eso lo hacen. Y ahora que saben que no está bien, lo van a dejar. Ahora van a ver, pero espiritualmente, o sea, van a ver la verdad. Sus ojos van a ver la verdad. Y obviamente la van a hacer. Pero ustedes, que ya sabían que eso era la verdad, y a pesar de eso no quieren cambiar, el pecado de ustedes permanece. Su maldad está en ustedes, hasta que se arrepientan. Claro. En cambio, ellos, su maldad ni siquiera se les puede tomar en cuenta o no se les va a acusar porque no sabían. Son casos extremos, ¿no? Yo sé que muchos sabemos que hay cantidad de cosas que están mal y pues las hacemos. En esos casos vemos, pero a pesar de ver, lo hacemos. Dios nos manda a arrepentirnos. Pero existe un grupo grande de personas también que lo hacen sin saber que está mal. Y es justo la intención de este mensaje. Ir por esas personas que piensan que está bien lo que hacen, porque toda la vida lo han hecho sus padres, sus familiares en su país, es cultural, es normal, y como no han tenido acceso directo a la lectura bíblica, aunque sí tienen la Biblia, pero no se han tomado el tiempo de leer porque tal vez les tome tiempo y piensan que tal vez lo más importante es simplemente amar a Dios y mejor sin saber qué es bueno o malo, ¿no? Para ser como tal vez como Adán, ¿no? Que Dios no le dio ningún mandamiento, ninguna regla, solamente le dijo que no coma del fruto prohibido. Tal vez muchos están así hoy como Adán,
prefieren no leer la Biblia para evitarse, como dicen, ¿no? Para evitar sentirse mal. Y tal vez sí podría ser una salida, pero te mantiene ciego. Pero ¿qué problema hay? Que te vienen cosas malas, que sientes que te viene mal en lo que haces, que tu país le va mal en unas áreas. Y no entiendes. ¿Por qué? Es porque hay muchas cosas malas que debes cambiar. ¿Cuáles son? Bueno, la Biblia simplemente te advierte de que existen tales cosas. Acá menciona una explícitamente, que es que los domingos sí se puede hacer milagros. Es decir, si Dios ordena algo, como que no trabajasen, sino solamente se dedicaran a Dios, eso no implica pues llevarlo al extremo de decir que ni siquiera vamos a ayudar al prójimo, ¿no? Es lo que te quiere decir. No extremizar algo, sino entender el por qué se dice eso. La idea es que busques a Dios, pero cuánto más, ¿no? Si es que ese día, tal vez, en vez de ir al templo, tienes que cuidar a tu papá, tu mamá que está enfermado, o tus hijos, o alguien que está enfermo, tal vez te puedas quedar. Dios se va a dar también que sirvas a tu prójimo, entendiendo que es algo grave, que no hay otra opción. Pero decir, no, yo debo de todas maneras ir al templo para ser fiel a Dios porque he prometido nunca faltar y estoy nunca faltado. Y lo dejas enfermo a tu familiar. Tal vez Dios igual le guarde por tu fe en creer que Dios lo va a guardar en ese tiempo. Y tal vez vuelvas, pero esa persona en su interior se va a sentir resentida contigo, enojada contigo. No con Dios, porque esa persona sabe en su interior de que Dios sí quería que te quedes, sino que ella se va a resentir contigo, porque fuiste tú el que no quisiste quedarte. O al menos que él también sea una persona pues creyente, cristiana, madura, y que también pues entienda porque es más importante ir al templo, pero es un caso muy especial. Pocas personas lo van a entender así. La gran mayoría, inclusive si es que no son cristianos, no lo van a entender. Y más bien te van a ver como que tú mismo estás desobedeciendo a Dios porque la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. La realidad es que hay que analizar caso por caso y entender la actitud correcta. Ahora, este mensaje es importante retener en nosotros, en nuestro corazón, y de una manera sencilla, ¿no? Tal vez yo podría decir, sé que habría que leer la Biblia para descubrir esos tantos detalles, ¿no? De qué cosas que tenemos que cambiar, pero de una manera simple y básica es los 10 mandamientos. Es lo primero que podríamos intentar al menos corregirnos o analizarnos. Después de eso ya podemos añadir más mandamientos que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, que son los mandamientos actuales, pues ya que los del Antiguo Testamento, es decir, desde antes que Jesús venga, estos mandamientos fueron dados, pero tenían un tope, o sea, un límite. Era hasta que el Señor Jesús venga a morir en la cruz por las personas, por sus pecados. Es decir, ya no son obligatorios cumplirlos, pero la idea es mantener la intención de esos mandamientos, porque obviamente si hacían o traían algo bueno, pues dejarlos de hacer van a impedir que esas cosas buenas sigan viniendo. O sea, no son obligatorios, pero al menos hay que mantener la idea y seguir cumpliéndolos para que esas cosas buenas sigan viniendo y también para que las cosas malas que evitaban que vengan, no vengan, porque eso es una realidad, va a seguir viniendo. Si el Antiguo Testamento decía no comas algo que se te cayó el suelo, no indicaba por qué, la Biblia decía simplemente si se cayó el suelo, no lo comas, te decía la Biblia. No te decía exactamente por qué, pero las personas de repente hacían caso y otros de repente no hacían caso y les dolía el estómago después de comer algo que se les cayó al piso y tampoco entendían por qué. Ya luego, tal vez actualmente uno sepa que es por la presencia de pequeños animalitos, como lo dijo, ¿no? Su descubridor, los animalículos o bacterias, que están ahí y que cuando cae el pan al suelo, se pegan del suelo, salpican al pan, y cuando tú te lo comes, te comes esas bacterias que dependiendo qué tanto has comido o qué tipo son, te puede causar mayor o menor dolor en el estómago, porque el estómago lucha para matarlas a través del ácido, ya que las detectan. Hay sensores que detectan bacterias. Es más, ni siquiera detectan las bacterias. Tu cerebro es consciente que has comido algo del suelo. Y solo por saber qué es eso, miren, solo por saber que ha sido comido del suelo, inmediatamente es como que ya tuviera un banco de memoria que le dice, eso está contaminado. Y basta que entre a tu estómago, inmediatamente, así no detecte nada, te va a doler el estómago, va a actuar. En fin, ¿no? Esto es así. Y, y eso obviamente así no esté vigente hoy, igual pues te va a seguir doliendo el estómago si lo comes, ¿no? Pero puede ser que no.
Porque hay zonas donde yo sé que se cae y el piso es tan limpio que no pasa nada, ¿no? Inclusive otros lo limpian o lo mojan con agua para que se quite la suciedad, o lo vuelven a calentar o lo vuelven a freír y lo pueden comer. Ya, esto es porque ya se dieron cuenta que hay que hacer, ¿no? Esta solución. Y efectivamente no pasa nada, no hay problema. Está bien, pero porque descubriste la solución, pero no en todos los casos se descubren y a veces hay que evitar arriesgarse. Pero también el conocimiento más amplio te permite poder ya no cumplir algunos mandamientos, pero es un riesgo. No sabemos si es que de verdad has evitado todas las opciones, ¿no? Todos los males que podían venir. Tal vez por un lado no lo evites y de preferencia no comas simplemente. Te arriesgas, ¿sabes? Bueno, no dice exactamente de ir a no comer cosas del suelo, pero sí dice cuando estás comiendo algo y tu plato, ¿no? Que donde tú lo guardas, un ratón se mete, dice no lo puedes volver a usar ese plato. Ni siquiera te dice que lo laves, ¿eh? No, ¿por qué? Porque eran de barro. Y el barro tiene orificios, ranuras, donde se mete la suciedad que el ratón pueda dejar. Y eso no lo puedes lavar, eso se va a quedar ahí. Entonces dice, no, tienes que quebrar esos vasos de barro, no lo puedes usar. Es decir, era un ejemplo, ¿no? De mandamiento. Pero obviamente en la actualidad los vasos de barro tienen un borde vidrioso por la alta temperatura que lo colocan en el horno. Y en ese caso, así esté sucio, eso se puede limpiar. Pero también actualmente hay más facilidad de usar detergentes que los van a limpiar. En ese caso, pues no hay necesidad de romper ese vaso. Pero estoy seguro que si tú descubres que un ratón vivía en tu cocina y en ese lugar estaba lleno de vasos, y sabías que el ratón vivía ahí, posiblemente ni lo quieras lavar, lo vas a botar. Ya solamente por razonamiento. Ya por el mal olor, por quién sabe qué ya haya sucedido ahí. Son ejemplos. Pero los mandamientos básicos que sí hay que, y yo quisiera que ustedes, a menos, si es que no lo sabían, a menos puedan conocerlo, están en el libro de Éxodo, en capítulo 20. Es un primer grupo, al menos es lo más importante. Ya claro que hay más detalles, más específicas situaciones, pero al menos esto lo tiene que quedar claro para que les vaya bien a las personas. Está en el libro de Éxodo capítulo 20, es el segundo libro de la Biblia, y van del verso 1 al 17. En resumen, estos 10 mandamientos, 5 están en relación a Dios y 5 en relación a los hombres. Es decir, los primeros 5 es cómo debes comportarte tú ante Dios. Y los siguientes 5 es cómo debes comportarte ante las otras personas. Pero primero ante Dios. Esto a veces es un error. A veces pensamos de que el amor al prójimo es más importante, es cierto. Pero en realidad más importante es el amor a Dios. Pero al final Dios te va a decir que ambas cosas van de la mano. ¿Pero por qué el amor a Dios es importante? Porque es el amor a Dios que te va a salvar a ti el día del juicio final. No va a ser el amor al prójimo, porque tu prójimo, por más que se sienta muy agradecido contigo, él no te puede salvar porque él mismo ha pecado. Pero Cristo sí. Por eso, solo por razonamiento, es más importante cumplir los mandamientos que son en relación a Dios. Pero en realidad, todos se deben cumplir, pero es el orden. Primero, dice, no te las imágenes. Eso está en capítulo 20, versículo 1 en adelante. Este es fundamental, sea donde vivas, uno de la religión que tenga o que haya salido o que haya en tu pueblo, en tu ciudad, por más que tenga miles de años, simplemente Dios te dice, no quiero porque no me gusta que hayan dioses ajenos. O sea, dicen, ¿no? Imágenes, representaciones de animales, objetos, plantas, seres vivos o imaginados, que tengas tú en tu casa, ya sea pintura o real, ¿no? O de metal, de oro, a cosas valiosas. Dice, no quiero que las tengas. Y menos dice que las adores, que te inclines a ellas, que les hagas peticiones, que las honres como ponerle en un lugar importante de tu casa, haciendo como una cavidad en la pared y colocarlo ahí, o llevarlo en tu cuello o en tu cuaderno. O sea, no puedes honrarlas, porque para Dios y Basides, esos son otros dioses que toman el lugar de Dios en pequeñas áreas y lo reemplazan. Pero Dios dice que eso no es cierto, porque nadie lo puede reemplazar a él. Son simplemente engaños. Y ahora conoces la verdad, déjalos, porque es mentira. Si un Dios decida que tenía el poder para que nunca te pase hambre, aunque no ha habido un Dios que diga eso, pero sí decidan, por ejemplo, para que no te vengan terremotos a tu país, o para que no haya inundaciones, o para que no haya plagas,
Dios te dice que eso no es cierto. El único que puede controlar eso es Él. Los demonios solo engañaban. Por ejemplo, como siempre va a haber sequías, entonces era como un riesgo, no puede haber, no haber. Las personas decían, ¿qué hacemos? Ah, vamos a un Dios de la sequía. Ya está. Y se hacían un Dios, se imaginaban que era y le pedían. Y de alguna manera tenía que no haber sequía. Y sabía qué pasaba, tenían que sacrificar, dar ofrenda a los sacerdotes, dinero, matar personas inclusive, hasta el fin, hasta que se apacigüe. Y como no se apaciguaba porque la sequía duraba meses y meses, tenían que inventar historias diciendo, no, es que está muy enojado, no, que no le han dado ofrendas como él quería antes, que a partir de hoy tienen que duplicar, triplicar. Pasaban hasta años, años, y podían hasta que ese pueblo desaparezca. Claro, en casos extremos podían destruir a ese Dios porque ven que estaba de más, ¿no? Pero en otros casos ya había una cierta viveza, ¿no? Ya era una, como que el mismo enemigo supiese, ¿no? En qué meses va a haber sequía, solo para analizar el área de la geografía, y a propósito buscase aprovecharse de eso para pedir cosas sabiendo que igual esa sequía se va a ir en un mes. Y así era como lo tenían las personas engañadas, porque parecía que funcionaba, porque parecía que dabas y ya no había sequía. O parecía que, no sé, porque que si sigan dando constantemente, nunca va a haber sequía. Tal vez nunca hubo, pero ellos no saben que solo fue un engaño. En general, cualquier dios, no tengas un resumen, no tengas dioses falsos, dice también, bueno, los siguientes versículos, eh, no adorarlos a ellos. Luego, verso 7, no tomar el nombre de Dios en vano, es decir, no digas Dios mío o Jesús, así, no digas esas palabras por estar emocionado, por estar asustado, por estar triste, no los uses más, porque esos son el nombre de Dios y Él no le agrada que los uses, porque le pierde el respeto, pierde la autoridad. Esos nombres los puedes usar, sí, pero para fines correctos, para invocar a Dios auténticamente, para que Él te ayude. El siguiente es, bueno, hay más mandamientos, como el octavo, justamente, en el que vimos, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, para separarlo, para buscar a Dios, para leer la Biblia, para estar en un lugar especial, cantando, alabando a Dios. Aquí estaba, ese es el mandamiento que los fariseos habían extremizado. Si bien decía, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás, pero no daba detalle exactamente ese descanso que no se podía ayudar al prójimo, ¿no? Pero ya lo habían hecho así. El siguiente mandamiento, y está hasta ahí, bueno, también dice honrar las fiestas, que se refiere que Dios eh, añade, aparte de los domingos, algunos momentos del año, ¿no? Así como hay feriados que recuerdan ciertas cosas, o hay momentos, simplemente vacaciones. También el Señor Jesús Dios se dio cuenta de que era necesario en el año poner algunas fiestas, o haciendo eventos especiales en el año, tal vez cada 3 meses, cada 2 meses, en los cuales algo se tenía que hacer para recordar algo. Entonces, esas son las fiestas que ahí lo ponen fiestas, ¿no? No hay que confundir con una fiesta que conocemos, ¿no? En este mundo, ¿no? Pero también dice que participen de ellas obligatoriamente. Actualmente, estas fiestas ya no se deben cumplir, pero la idea queda en que tal vez no solo el domingo, si también puedes hacer algo el martes o el jueves. Hay reuniones celulares en casa donde las personas se reúnen en familias, o también hay otras reuniones solo para jóvenes o adultos, empresarios o esposos, que también se reúnen en la semana en otras fechas. O también hay eventos especiales por fin de mes, cada 2 meses hacen algún tipo de evento tal vez público. Entonces, esas cosas también te pide Dios que asistas. O que es importante que vayas. Luego, ya vienen los mandamientos respecto a los hombres. Y el más importante, que seguro muchos se van a sorprender, es que el primer mandamiento es que las personas dicen que más tienes que tener en cuenta, claro, después de ti mismo obviamente, es a tus padres. Miren qué interesante. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra. Y este mandamiento tiene una promesa de que vivirás largo tiempo. Va junto. El único que tiene promesa en realidad directa, ¿no? Las demás tienen promesas en los cielos, otro tipo de promesas, tal vez no específicas. Así que sí, es muy importante. Si tus padres te trataron mal, o simplemente te abandonaron, o cuántas cosas muy tristes. Yo he visto cantidad de casos muy, muy lamentables, sobre todo en países donde eso es más frecuente. Eh, Dios te pide que le perdones y no sigues hablando mal de esa persona por más que hizo eso. Pero si es que ha sido correcto contigo, te ha ayudado, entonces más aún, pues, respétale, obedécele, ¿no? Hónralo. También implica que cuando sean ancianos, si es que necesitan,
les ayudes económicamente. O simplemente igual, ¿no? Así no necesiten, igual darles cada cierto tiempo algún regalo, algún tipo de dinero. Simplemente como agradecimiento, no porque necesiten, podría ser un caso también. Honrar al padre y a la madre. Porque Dios se identifica como nuestro padre y Él se identifica con los padres. Él se siente que como que es como que contra Él lo hicieran cuando no honran al padre. Y al final dice, al final yo soy tu padre, te dice. Yo soy el que te engendré. Claro, cuando eres su hijo. Y en este caso estoy asumiendo que estoy hablando con personas que han decidido seguir a Cristo. Porque si no, uno lo has hecho, aún Dios no es tu padre, pero quiere hacerlo para proveerte, ayudarte. ¿Qué debe hacer? Recibirlo como tu padre. Reconocer que has hecho lo malo, que tu vida es algo que tal vez no tiene un problema y creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados, por lo malo que has hecho. De esa manera eres perdonado y ya no se toma en cuenta lo malo y es como un nuevo libro que comienza a escribirse. Pero vamos a decir, si puedes a pecar, puedes volver a pedir perdón. Pero la idea es que no sea como antes, que lo hacías todo el tiempo, ¿no? Ahora es como, bueno, pues como una lucha que comienzas a tener hasta que idealmente no hagas nada malo. Sí, es idealmente, idealmente. Ya que la realidad es que muchas veces se volverá a caer y caer, pero idealmente cada vez deberías estar más cerca de esa vida que Dios le agrada, sin ningún tipo de pecado como la que el Señor Jesús tuvo. Y de ahí los siguientes mandamientos, los últimos cuatro, son más conocidos. Inclusive la misma ley terrenal, o sea, los mismos países, estados, las han obligado a cumplir. Al menos pues en este aspecto hay mucho bien que viene al mundo. Uno dice, no matarás. El segundo, no cometerás adulterio. Esto va contra los esposos, hombres casados que son infieles a su familia. Eso trae muchos problemas. A veces hay hijos que nacen sin padres, sin madre, tristes. El mismo Estado también no quiere eso porque dice que lo tiene que mantener con mucho más gasto. Y que a veces estos jóvenes casi siempre, por ese descuido de sus padres, terminan en las calles. Muchos de ellos se vuelven a lo malo, terminan haciéndose, se vuelven personas antisociales que destruyen la sociedad por una persona que simplemente fue infiel a su esposa, a su esposo. Luego dice, no, no hurtarás, que tiene que ver con no robar, con no quitar a los demás lo que es de ellos. También la ley lo pena. No codiciarás la casa de tu prójimo, diciendo lo que no es tuyo, inclusive su esposa, sus cosas, diciendo sus animales, si tuviera. ¿Por qué? Bueno, es que en realidad el codiciar en la práctica, ¿qué significa? Desear quitarle a esa persona, porque solo se codicia cosas que supuestamente solo lo puede tener una persona, ¿no? Porque si alguien tiene un auto, tú también podrías tenerlo, no te ves obligado a quitarle su auto, pero inconscientemente tal vez tú dirías que quisieras que ese auto fuera tuyo y no de él, ya, pero eso ya es más que una envidia, es que tú deseas el mal de tu prójimo porque no quieres que tenga ese bien, pero por otro lado, tú sí lo quieres tener. Es como un tipo de robo, un tipo de desear el mal del prójimo, pero al final también te trae mal a ti porque terminas sintiéndote mal, como que te falta algo. Y hay muchas personas que aún, aunque no crean, tienen este problema de la codicia. Pareciera pequeño, pero si está acá es porque es un problema muy grave. Un creyente obviamente no tiene ningún tipo de codicia porque sabe que lo que él quiere Dios le lo provee. Y inclusive hay gente que no cree en Dios que tampoco codicia porque sabe que simplemente pues él también lo puede tener, ¿no? Y porque no cae en ese error. Creo que hay algunos que sí son peligrosos, ¿no? Como codiciar cosas que solo lo puede tener una persona. Ahí sí, eso te puede llevar hasta matar al hombre que lo posee porque no hay otra manera de tenerlo. Eso sí es muy grave. Cosas que se dan, dice, cuando peleas por cosas que solo él tiene, ¿no? Como algún tipo de, diciendo, por su esposa, ¿no? Por su casa, tal vez porque esa casa está en un lugar que tú quieres también tener tu casa. En general, estos mandamientos son los 10 más importantes. Si tú obedeces, estás muy bien. Es lo principal. Y estoy seguro que van a poder. Sé que la mayoría cumple los últimos 4, ¿no? Sé que por ahí muchos cumplen el sexto, ¿no? Que es honrar padre y madre, cuando sus padres han sido correctos con ellos. De los 5 primeros, tal vez muchos no sabían mucho de que a Dios no hay que tomar su nombre en vano, de que hay que ir un día separado para buscar a Dios, o que hay que no tener imágenes ni estatuas o cosas visibles que representen dioses, que son falsos, porque en sí no hay dioses, sino solamente Dios, que es único. Y tal vez no lo sabían, ahora ya lo entienden.
y cúmplanlo, quítenlo, sáquenlo. Y el más importante, claro, es el que está primero, es de los ídolos. Eso es fundamental. Es algo, por algo está primero, porque es fundamental quitarlo. Muchas personas tienen religiones, sé que en Europa eso a veces es mínimo, acá no se usan mucho las imágenes, pero de todas maneras, no hay personas que han salido de otros grupos que usaban, tal vez no eran religiones, pero sí usaban algunos tipos de objetos que eran como amuletos o que se dedicaban a cosas ocultas, que es una nada. Esas cosas también deben ser sacadas, porque eran dioses falsos que te decían que con eso obtenías tal cosa, que con eso tenías cierto poder y también debe ser quitado, que solamente el poder venía de Dios. Eso era un engaño, que te tenía endurecido y no querías buscar de Dios. Pero ahora eres libre y sácalo. Sí, es duro, hay que botarlo, destruirlo. A veces tiene un valor muy alto económico y no pienses ni venderlo para recuperar dinero. Eso debe ser botado. No puedo decirte más detalle, ¿no? De otras opciones, pero la idea es que sea quitado. Quemado puede ser también, destruido. Sácalo. Duele, pero es parte. Eso te va a cambiar. Eso va a hacer que ya no estés pensando en eso. Y sé que todo el mundo, aunque no lo crean, casi todos tienen algún tipo de altar en su casa con algún dios falso. ¿Qué has tenido hasta hoy? Debes destruir ese altar y hacer ahora lo que Dios te pide. Coloca textos bíblicos en tu casa, te dice. Eso está en otra parte. Esos sí ya son mandamientos adicionales, pero que son útiles cuando quieres contrarrestar cómo lograr esto, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un caso de que hay alguien que uno no se da cuenta, ¿no? Hasta que entra al cuarto y descubre que en el cuarto está ese altar. Eso es lo que uno no sabe, ¿no? Las personas tienen ese altar. Cada uno tiene uno, de diferentes cosas. Esa es su identidad, lo que más quiere. Y si no es de Dios, eso lo aleja de Dios. Algunos tienen fotos de cantantes que los admiran y ya son cristianos y lo siguen teniendo. ¿Qué pasa? Sin darte cuenta, eso prueba que en tu interior has buscado a ellos admirarlos por algún motivo. Ya no puede ser así. Deben ser retirados. Sobre todo son cantantes que ellos mismos no creen en Dios ni hacen lo que Dios agrada. Eso te va a alejar de Dios. Sácalos, tíralos y pon textos bíblicos. Pon tu Biblia, pon cosas de Dios, cosas buenas. Y así, a veces otros tienen fotos de ellos mismos, de eventos que según ellos fueron lo mejor, pero que ahora que son cristianos ya saben que fueron malos momentos, deben ser quitados. Otros tienen fotos de ellos mismos con peinados extraños, con posiciones raras de poses, pero eso fue porque en esos tiempos buscabas tú en eso tu identidad, pensabas que eso era lo correcto, eso te iba a llenar, eso te iba a ayudar a superar tal vez los problemas que tenías en tu vida. Y tienes esas fotos y te recuerdo, ¿no? Que alguna vez te hiciste esto, que te pusiste lo otro. Ahora deben ser quitados, porque solamente Dios lo llena todo. Y Dios lo llena todo. A menos, como dicen, ¿no? Ya conoces que hay que hacer esto, posiblemente aún te cueste, aún no puedas, pero quieres. Pero yo sé que lo van a poder hacer si es posible, ¿no? No sé valor que, sobre todo en Europa, ¿no? Gente bien valiente acá, no piensa mucho, si se quita, dicen, ¿no? Lo sacan, sacan. En otros países más así de sentimientos como Sudamérica o España, ahí sí es más difícil tal vez quitar esas cosas. Pero también se va a poder. Ahora hemos terminado este mensaje. Esperamos ya esta luz, ¿no? Que viene de Cristo pueda alumbrarse. Sé que hay más mandamientos importantes, pero estos son los primeros días que debe quedar en ustedes. De ahí ya vamos a abrirnos a más y más mandamientos que nos van a acercar a Dios y van a ir anulando de nosotros todo tipo de males que podrían venir, hasta lo ideal, en el cual no cometamos ningún pecado. Y si bien posiblemente sepamos de que no llegaremos a eso, pero al menos sabemos que estamos en la carrera de llegar a eso. Y dice ahí que lo importante es que pelees y que sigas la carrera. Así sepas que nunca llegarás, no importa, con tal que sigas corriendo. Dios premiará a los que cuando Él venga, los haya en la carrera, los haya corriendo, los haya fieles. Es decir, cuando mueras, sigas luchando con eso. Y te aseguro que cada vez va a ser más fácil, porque cuando uno tiene más experiencia en algo, lo domina mejor. Digo más fácil, pero a veces sí surgen siempre ciertos problemas. Y ya diremos también herramientas como hacerlo, técnicas, cosas que Dios te da para que luches contra esos males. Es, es otro mundo, prácticamente, dicen algunos, ¿no? Es otro mundo, todo un
desafío, un aprendizaje, tiempo también, ¿no? Sí, es tiempo, pero por eso son como etapas, ¿no? Son como niveles de cristianos que van cada vez buscando más de Dios, y esto los va ayudando en su vida. Puedes quedarte en el nivel básico, que es con estos 10 mandamientos, y de seguro estarás muy bien, porque aún eso es mucho, porque hay cristianos que ni eso cumplen. Puedes tal vez quedarte, como dices tú, no, en mi nivel sin conocimiento, para que solamente me centre en que en el amor de Dios hacia mí y tal vez hacia mi prójimo, que es lo que más nos damos cuenta. Puede ser, pero ahora ya sabes que esto acá ya no puedes seguir como antes. Y si dices, ay, ¿por qué entonces escuché esto? Bueno, es que Dios quiere que ya mejores, porque Dios también, no, aunque no lo creas, muchos males te tendrían que venir ya por todo lo malo que estás haciendo, que no sabes. Pero Dios los contiene, Dios lo evita, pero a veces ya Dios dice, pues ya demasiado estoy que evito esto, no sé, esto me cuesta, ¿no? Aunque no lo creas, si bien Dios tiene todo el poder y no se cansa, de alguna manera lo que Él hace tiene un costo. Es decir, de alguna manera cuesta. Y si bien Él tiene todo el dinero, es como que hubiera una regla que obliga a que aún así deba pagar por lo que hace. En ese caso, fue la sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados. O sea, tampoco no es que es gratis que Él perdona. Él perdona porque Jesús murió en la cruz y su sangre tiene tal valor que cubre todos los pecados y es posible todo el mundo si se arrepiente. Pero aún así, cuando Dios te ayuda, eso va costándole y de una manera va siendo como decir, ¿para qué debo de estar gastando algo cuando puedo ser esta persona que ya no lo sigue haciendo y ya ahí se queda? En su gracia Dios contiene muchos males que te podrían venir por lo malo que haces. Por causas directas, no estoy hablando de cosas espirituales que como algo fantasioso, ¿no? Que si haces esto te viene esto, ¿no? Son causas directas, como que ¿por qué te duele el estómago cuando se cae el pan? Porque hay bacterias. Dios no te revela el detalle, solo te dice no hagas esto porque te viene lo otro. Muchos males les vienen por muchas cosas malas que hacen, por relaciones directas, por cosas explícitas que suceden, no sin necesidad de cosas espirituales. Llegan esos males. Deben dejar hacer estas cosas. Confíen en Dios y busquen su presencia. Espero este servicio les haya servido de ejemplo. Ahora una parte importante es la ofrenda. Usted puede tener en su mano un euro, un sol o la moneda de su país, un dólar, y darlo constantemente. Sé que es una cantidad prácticamente minúscula, ¿no? Comparada con lo que uno tiene en sus ingresos mensuales, ¿no? Simbólica prácticamente, una unidad. Pero es una forma de agradecer a Dios. Ese dinero usted lo va a acumular, lo va a registrar y lo va a usar en un primer momento para algo que usted lo ayude a buscar más de Dios. Es como que ese dinero fuera para Dios, pero en la práctica usted lo administra. Entonces, ¿qué cosa cree usted que Dios quisiera que usted se compre con ese dinero? Tal vez una Biblia, un himnario, una radio para escuchar música cristiana, pero con cuidado, porque si es para escuchar música cristiana, ese es el fin. Ya no lo voy a usar para otras cosas, porque ahí hay un error. Eso es como engañar a Dios, porque Dios no le va a engañar. Pero eso ya sería otra lección. Cuando compra cosas que se prestan para varios fines, no puedes usarlo sino solo para fines de Dios. Y claro, de una manera secundaria y quién sabe correcta también, para ayudar al prójimo, pero con cuidado. Entonces, ese dinero le va a servir a usted para comprarnos, dependiendo lo que usted necesite en las cosas de Dios, materiales, libros, en su mundo cristiano. Porque tampoco no se va a quedar ahí, ¿no? Tiene que imprimir sus textos bíblicos, pegarlos en las paredes, comprar su marco, sus cosas, de repente grabar videos cristianos, tantas cosas que usted va a querer hacer como en la vida cristiana. Ese dinero le debe sumar. Y si usted dice, no, pero me pongo un sol mensual o un sol por cada domingo, pues ponga 10 soles o 10 euros o lo que usted se dé cuenta, mientras más, ponga más. Pero que no sea como una carga tampoco, no diga que es mucho. La idea es que no sienta que usted está comprando lo que usted usa, sino que es Dios que se lo está dando. Y usted se lo da de corazón también a Dios ese dinero. Si es con uno, dos, tres, basta, está bien. Déselo de corazón. Esa es la ofrenda, es algo voluntario que uno da a Dios y que Dios en la práctica te lo devuelve. Ya en otros contextos ya puede cambiar eso, ¿no? Ya hay algo más complejo, pues decir, ya es mucho dinero, hay que administrarlo ya con porcentajes por rubros según una necesidad distinta, ¿no? Y de ahí ya se puede ser más amplio si es que ya se entra otro tipo de organizaciones. Pero al menos en lo personal, usted mismo tiene que usarlo. Ya sea también para ayudar al prójimo, para darle que necesita, para comprar algo para alguien que no tiene que comer, también use ese dinero. Y claro, si quiere pueden ir más todavía, ¿no?
pero yo no sería una ofrenda a Dios, eso ya sería una ayuda al prójimo. Es diferente. Bueno, quisiera darles el ejemplo de cómo se hace esto. Podemos cantar, por ejemplo, este coro, lo he cantado muchas veces, se llama Bendición recibiré. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor Jesús. Cristo sana, salva y bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, bendición recibiré, si confío en las promesas del Señor Jesús. Cristo sana, salva y bautiza con poder. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Después de ofrendar, usted puede orar. Y debemos orar en agradecimiento y también, bueno, para pedir por la que nos des sabiduría cómo usar ese dinero. Padre nuestro, te damos gracias por las ofrendas que han sido dadas. A tus hijos que han ofrendado, te pedimos que les sigas bendiciendo, y los que no han podido también les proveas para dar. Te agradecemos, Señor, le pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Seguidamente ya nos podemos despedir a un mensaje, a algún anuncio, si es que hay personas que escuchan, ¿no? Cuándo va a ser la próxima reunión, qué actividades van a hacer, palabras, tal vez, agradecimiento. De agradecimiento uno dice lo que Dios ha hecho con uno. Pero como esto es un servicio más de uno hacia los demás, tal vez no haya tiempo de que los demás digan sus agradecimientos. Tal vez uno sí lo puede hacer, agradezco por esto. También puede invitar a uno de ellos a dar ese agradecimiento, pero tal vez no haya tanta opción, porque es un culto, no un servicio a Dios. Hay otras reuniones donde sí se pueden hacer estas cosas. Finalmente, procedemos a despedirnos y oramos. ¿Por qué oramos? Porque esta reunión ha sido hecha para buscar a Dios. Y como Dios no se lo puede representar ni ver, ¿en qué momento se le da el saludo? ¿En qué momento entendemos que nos estamos despidiendo? Hay que formalizarlo. Y Dios dice que la forma única de que tú puedas invocar su nombre, que esté ahí, es en oración, o sea, hablando a través de Jesucristo. Por eso es que hacemos esto. Esto sería el equivalente a saludar a Dios o despedirse, si que fuera una persona humana. Por eso hay que hacerlo siempre, porque es como la razón, y es la razón por la cual te has reunido. Oramos. Padre nuestro, te alabamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hemos buscado tu presencia, nos has mostrado tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a servirte, a predicar, a hacer tu obra. Fortalece, Señor, y líbranos de todo el mal. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hemos orado, hemos terminado el servicio. Estamos despedidos y podemos decir esto. No es que sea obligatorio, pero es un ejemplo. Tal vez tenga, así como los fariseos, tenga algo pasado que se originó, pero es una forma positiva, no obligatoria, pero al menos yo aprendí a hacerlo así y es bueno. Solamente lo enseño como un ejemplo donde ustedes tengan otra forma de decirlo, es dar gloria a Dios, diciendo gloria a Dios para despedirnos, como dices, hasta luego, ¿no? Cuando te despides, o buen fin de semana, dices a veces, ¿no? Ahora dices gloria a Dios, pero se lo decimos a Dios en general, ¿no? Para que los demás lo oigan. Entonces decimos así, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque es una forma de referirnos a Dios. Como no tiene un nombre exactamente, una forma tal vez es particular de nombrarle, es decir, así, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también la Biblia en un texto dice que se haga así. También podemos llamarle Jehová, Yahvé, pero esos nombres al final son ideas de posibles nombres que podrían haber sido sus nombres, pero no es que sea su nombre. Entonces, a veces para evitar esos riesgos, ¿no?, de confundirlo, pues no hay nombre simplemente por ahora. Claro, salvo el nombre que Dios dijo mismo en Éxodo, que su nombre era Yo soy el que soy, o sea, el eterno, el que nunca termina y que no depende de nadie, el eterno. Pero Yo soy el que soy sigue siendo un nombre largo. Dios tenía un nombre que estaba en la Biblia, pero se perdió de alguna manera o no lo escribieron completo, por lo cual no está. ¿Y qué más? Como dicen, ¿no? Su nombre, en caso será algo extraño, su nombre es lo que Él es. Él es eterno, Él es el que es. No tiene un nombre como si Juan, Pedro, no es ese nombre. Pero aún así, simplemente decimos, ¿no?, en el nombre del Padre. O sea, no sabemos su nombre, pero lo decimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y esto es para diferenciarse de que hay personas que dicen que creen en Dios, pero no creen en Cristo, como los judíos, que a veces muchos de ellos creen en Dios, pero no en Jesucristo, porque dicen, no, Jesús no fue él, Jesús no murió en la cruz, este fue una persona que engañó. Y siguen esperando que Jesús venga. Por eso es que a veces decimos el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo ya se añade porque la Biblia da ese ejemplo de que son tres personas. En sí no es una persona más, es solamente, es decir, el Espíritu de Dios. O sea, no es una persona, es como tu espíritu, es prácticamente tú, ¿no? No es que sea otra persona más. Pero la diferencia está que el Espíritu de Dios está en todo lugar, como el aire, y tú puedes hablar a Dios, porque ese Espíritu es el que al final lleva tu mensaje a Dios. Pero cuando llega a Dios, hay una condición, que para que entre, o sea, allí sí llega, pero como para que ingrese, es que tenga que ser pedido en el nombre de Cristo, si no tampoco no se escucha. Pero uno inconscientemente siempre pide en el nombre de Cristo. Es por eso que siempre habrá esa unidad de los tres. Siempre los tres trabajarán juntos, aunque solo hay un Dios. Y no lo podemos entender porque son tres personas, un solo Dios. No es normal de entender eso, pero es así. Y eso nos muestra que hay algo más grande, que Dios es. Y como es así, es correcto, porque ¿cómo podemos entender a Dios? ¿Acaso Dios tiene nuestra mente para, o nuestra sencillez para que podamos entenderlo? No, simplemente se cree. Total, tampoco no es nada grave, ¿no? Dios Padre, bueno, Dios que se está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O el Espíritu de Dios, simplemente, ¿no? Dios, su Espíritu y su Hijo. La misma persona, tres personas, no más es un único Dios. No son tres dioses, ni tienen nombres, ni hay que complicarse en esos aspectos. Sencillo, ¿no? Amén. Dios le bendiga, entonces estamos despedidos. Cristo vive, Jesús les ama, sigamos sirviendo a Dios y aún usted puede buscar otros mensajes, otros videos para conocer más de Cristo y memorizar su texto bíblico. El texto bíblico de esta vez está en San Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto lo tengo escrito en la pared, acá en la mi derecha o mi izquierda, y espero que usted pueda memorizarlo, porque ese texto encierra el resumen de toda la Biblia. Dios le bendiga, Cristo vive.